Vamos a desarrollar los 3 puntos fundamentales en esta segunda sesión: el riesgo y la evidencia en la auditoría, los conceptos necesarios, la forma de obtener evidencias, las pruebas de auditoría y la documentación que se refiere a los papeles de trabajo. ¿Qué es riesgo? Riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia. Queremos dar énfasis con respecto a la auditoría de gestión y todas las auditorías. Últimamente nuestras auditorías están siendo llevadas a cabo a través de un enfoque de riesgos, sea cual sea la auditoría, tributaria, fiscal, operativa, administrativa, cualquiera sea la auditoría, tiene que darse con énfasis a riesgos. Y riesgos, como ustedes saben, es la posibilidad de que suceda algo que no está previsto dentro de una entidad, que produzca un daño, que traiga una consecuencia. Eso es riesgo. Los tipos de riesgo de la auditoría son los siguientes: riesgo inherente, riesgo de detección, riesgo de control y riesgo profesional. Vamos a ir desarrollando punto por punto estos tipos de riesgo dentro de la auditoría. Cuando hablamos de riesgo inherente, nos ponemos a pensar, ¿qué riesgo inherente está sucediendo en mi entidad? El riesgo inherente que puede pasar dentro de mi entidad, si yo soy una empresa que me dedico al sector minero, el riesgo inherente, pongo un ejemplo, que pueda suceder en la empresa es que se derrumben las perforaciones que se han previsto a través de un sismo. Es algo que no está previsto, que puede darse en cualquier momento. Es un riesgo que es propio de la naturaleza, que está fuera del alcance de la gestión, salvo que la gestión ponga algunos mecanismos de control, pero es un riesgo latente que en cualquier momento se da. Si tenemos una empresa que se encarga de hacer, por ejemplo, sembrar y cosechar o producir ciertas legumbres o ciertas cosas que se exportan, un riesgo inherente podría ser un derrumbe con lluvias, ¿no? O comúnmente llamado los huaicos dentro de nuestro país. Ese es un riesgo inherente por el cual está sometida una entidad. Entonces debemos de diferenciar ese tipo de riesgo. Está propio, se da en cualquier momento, sin embargo, puede la empresa tener algún mecanismo de control, pero siempre se puede dar en cualquier momento, es algo inherente. Otro tipo de riesgo es el riesgo de control. Aquí sí ya la empresa tiene que tomar acciones frente a un tipo de riesgo. Si nosotros estamos en una entidad y queremos ver la gestión del área de ventas, ¿qué posibles riesgos podría sufrir el área de ventas? Nos ponemos a pensar. El área de ventas puede tener, por ejemplo, que la mercadería que va a ser distribuida o dada no esté dentro de los almacenes. Entonces, el riesgo de control sería que la empresa tenga el abastecimiento completo para suplir las ventas respectivas. Este es un mecanismo de control y el riesgo surge de que este mecanismo de control sea, su propio nombre lo dice, controlado. Entonces, este riesgo puede implantarlo la empresa para que pueda desarrollar bien la gestión del área de ventas. El otro riesgo es el riesgo de detección. Y aquí este riesgo de detección se involucra tanto a la entidad como también al auditor. El riesgo de detección es que venga la auditoría de gestión, se haga una auditoría a una determinada empresa y se olvide de evaluar ciertos factores que están sucediendo en el área de ventas y no los tome en consideración y esté repercutiendo en la gestión. El auditor no detectó
detectó oportunamente, sea interno o externo, no detectó estas irregularidades, por lo tanto la empresa puede llegar a tener una deficiencia o puede quebrar o puede cerrarse por este tipo de ausencia de detección, ¿no? El auditor no cumplió bien su papel. El otro riesgo es el riesgo profesional, que el auditor se colude o se coluda con los auditados y el informe de auditoría de gestión especifique que todo está óptimo, sin embargo no es óptimo y por lo tanto el auditor puede tener un riesgo profesional de poder ser señalado frente a los tribunales en lo que corresponde a su aplicación de auditoría. Estos riesgos están latentes siempre en el proceso de la auditoría y el auditor tiene que identificarlos, tiene que a través de la entrevista, ya vamos a ver más adelante el proceso de la auditoría, tiene que detectarlos para poder planificar y poder llevar a cabo bien su auditoría. Es un trabajo del auditor identificar los riesgos al cual está sometido la entidad o área para poder enfocar bien su trabajo. Entonces estos tipos de riesgos ya han sido mencionados: inherente, de control, de detección y el riesgo profesional. Pasamos entonces allá al trabajo propiamente del auditor. Yo no puedo pasar por alto, si bien es cierto el sílabus está dado de esta forma, todo auditor realiza su auditoría en base ¿a qué? ¿A su propio criterio? ¿Solo porque se le ocurre? No, hay normativas. Así como la elaboración de los estados financieros tiene las normas internacionales financieras, que son las NIF, también la auditoría tiene normas. Estas normas son las NAGAS, las NIAS, las NAGU y algunos otros manuales, reglamentos que el auditor tiene que desempeñar. El sílabus de este curso comprende directamente la aplicación de auditoría, pero no puedo pasar por alto estas normas que ayudan a que el auditor pueda desarrollar bien su trabajo. Cuando hablamos de las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, nos estamos refiriendo no solamente a una auditoría financiera, sino a la auditoría, cualquier tipo de auditoría bajo esta normatividad. Ahí nos especifica cuál es el proceso de la auditoría, cómo tiene que ser desarrollada la auditoría, qué documentos se tienen que elaborar dentro de la auditoría. Una de ellas es la evidencia. Justamente en esta parte estamos tocando las formas de obtener evidencia. Esto lo habla la NIA 500. Revísenlo en su aula virtual o hagan su investigación con respecto a la NIA 500. Las evidencias. Ahí nos dice cuáles son las evidencias y bajo esta normativa el auditor desarrolla su trabajo. Las normas internacionales de auditoría son importantes para la evaluación de cualquier tipo de auditoría. Por eso son internacionales. Cualquier auditor en cualquier parte del mundo tiene que desarrollar su trabajo de acuerdo a esta normativa. Otras normas son las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas NAGAS se dan de acuerdo a las NIAS, pero son aplicadas a un determinado país. Por ejemplo, en nuestro Perú tenemos 10 normas, 10 NAGAS que refieren al desempeño del trabajo del auditor. Viene desde el perfil, cómo tiene que ser el auditor, qué conocimientos tiene que tener, cuál es el criterio que debe de tener, cómo debe ser su comportamiento y todo internamente propio del auditor. Una de las normas de auditoría generalmente aceptadas
que son fundamentales para el auditor es tener ética profesional. No se compra ni se vende el auditor. La otra norma que resalta las nagas, lo pueden visualizar también ustedes, los estoy colgando en el aula virtual. Las nagas, otra norma fundamental es la independencia de opinión. El auditor, por más que sea interno o externo, tiene que tener independencia de opinión. Nadie tiene por qué cambiar su opinión para que pueda tener un trabajo ético y un trabajo veraz. Es el criterio profesional también. Tiene que estar entrenado el auditor, tiene que tener conocimiento, tiene que tener experiencia para poder desarrollar. Todo esto lo hablan las nagas, las 10 normas de auditoría generalmente aceptadas. Y las NAGU se refiere a las normas de auditoría gubernamental para entidades propiamente públicas, gubernamentales, organismos públicos. Las NAGU también lo pueden visualizar en la página de la Contraloría General de la República y yo también se los estoy colgando en el aula virtual, las NAGU. Entonces, frente a esta normativa, yo recién voy a desarrollar la auditoría. Y una forma de poder desarrollar la auditoría es no solamente señalar el punto problema de la empresa, cuál fue su causa, su origen, sino también qué documentos respaldan lo que yo estoy diciendo. Si yo como auditor voy a decir que realmente la empresa está mal en el área de ventas, tengo que tener evidencias que muestren que realmente el área de ventas está mal y cuál debe ser su acción correctiva inmediata. Entonces, las evidencias son los documentos y pueden desarrollarse de diferentes formas que respaldan el trabajo del auditor, según NIA 500. Es necesario para corroborar o contradecir afirmaciones que el auditor está mencionando y expresar una opinión correcta con estas evidencias. Entonces, la evidencia juega un papel importante dentro del trabajo del auditor. Según la fuente, nosotros tenemos unas evidencias externas o evidencias internas, según el documento. Ejemplo de evidencias externas, por eso es necesario mencionar las dos. Un ejemplo de evidencia externa podría darse, yo hago una circularización o realmente de contacto con una entidad, sea la SUNAT, para que me dé, por favor, los reportes de tributarios o reportes de la empresa al cual ellos han declarado. Esa es una evidencia externa, es una fuente externa la que me dio y la evidencia son los papeles de trabajo que yo tengo frente a esta gestión que estoy haciendo como auditor. La fuente interna son los documentos o son las evidencias que yo obtengo a través de mi trabajo como auditor internamente. Si yo señalo algo, tengo que tener una evidencia interna, un documento, algo que sea tangible, demostrativo. Es como decir, frente a una señalización, por ejemplo, yo puedo mencionar el alumno tal no hizo su tarea. ¿Cuál es la evidencia que yo tengo que mostrar? Que no presentó, o en el aula virtual está la fecha en que no presentó. Este tipo de ejemplos nos pueden ayudar a visualizar cómo tienen que ser nuestras evidencias, tanto externamente como internamente. Y según su naturaleza tenemos evidencias oculares. Hemos visto que según el proceso de una determinada empresa, industria, una industria, en el área de producción se les está cayendo parte de la producción y se está desperdiciando tal materia prima. Una evidencia ocular. Pero esta a su vez, ¿cómo la muestro frente a la auditoría? A través de fotografías, ¿no? A través de fotografías. Documental puede ser
un reporte que me dé el área de ventas con respecto a esto que está sucediendo. Oral, puede ser la entrevista que yo haga al gerente de ventas grabado para que pueda yo tener la evidencia necesaria de que se está llevando a cabo mal este proceso. Y una forma escrita es que él firme y diga que realmente tiene una observación que dar con respecto al área de ventas. Todas estas evidencias, según su naturaleza, son recopiladas por el auditor y es importante evidenciarlo, recopilarlo para poder tener a cabo bien la auditoría y poder demostrar que nuestro trabajo ha sido bien hecho y bien evidenciado. Ahora, hay pruebas de auditoría, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento se refieren a que se están aplicando bien todo lo referido a la empresa. Si la empresa dijo que hay un reglamento en cuanto a un determinado proceso, quiero ver si se cumple o no. Esto se llama prueba de cumplimiento, si se cumple o no de acuerdo a las políticas de la empresa. Una prueba sustantiva, voy más allá de cumplir, de ver si se cumple o no, a través de sumas, saldos, tabulaciones, cálculos y todo esto. Estas dos pruebas son fundamentales dentro de la recopilación de las evidencias. Los papeles de trabajo son archivados. Los papeles de trabajo se guardan como evidencia para que el auditor nuevamente lo pueda mencionar y tener un documento que respalde su trabajo. Ahora, aquí en papeles de trabajo no me voy a explayar mucho, pero es necesario mencionarlo. El auditor siempre tiene documentos que recopila dentro de todo el proceso de la auditoría. Más adelante lo vamos a ver. Y hay archivos que se tienen que adjuntar frente a un informe de auditoría de gestión. Está el archivo permanente, el archivo circulante, el archivo de secretaría y el archivo de informes. Y el otro archivo es el archivo de acciones correctivas o implementación de acciones correctivas. Todos estos archivos se recopilan durante el trabajo de la auditoría de gestión. Y estos archivos son los papeles de trabajo del auditor. También está el plan, está el programa de la auditoría, está la designación de qué auditor se va a encargar de tal cosa, de tal área, nos distribuimos el trabajo, quién va a hacer la evaluación de riesgos, quién va a hacer la evaluación de control interno y si se ha hecho también una supervisión y una revisión de todos estos papeles de trabajo. Más adelante vamos a ir mencionando a través de las etapas del proceso de la auditoría cómo se recopilan estos papeles de trabajo. Pero es necesario que ustedes lo tengan en claro, puesto de que el trabajo productivo que estamos mencionando para la aprobación del curso, que equivale al 30% del curso, va a comprender una auditoría integral aplicada con respecto a los papeles de trabajo. Vamos a demostrar nosotros grupalmente cuáles son los papeles de trabajo que respaldan tu trabajo productivo. Esto lo vamos a ver posteriormente. Pasamos al pensamiento de la sesión, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, es Filipenses 4:13. Todo auditor debe conocer este texto para que no se desanime mientras esté desarrollando la auditoría de gestión. Entonces quedamos aquí y nos despedimos hasta la próxima.